La mañana del 15 de junio de 2012, mientras Valeria Hernández se preparaba para el día más importante de su vida en su casa de Guadalajara, no tenía idea de que su prometido, Diego Ramírez, ya había tomado la decisión que destruiría no solo su boda, sino también su fe en el amor para siempre. A las 7:30 de la mañana, Diego salió de su departamento en la colonia americana con una maleta pequeña, dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina y simplemente desapareció. No hubo nota, no hubo explicación, no hubo despedida, solo el silencio más cruel que una mujer puede experimentar el día de su boda. Valeria esperó en la iglesia de San José durante 3 horas, vestida de blanco, rodeada de 200 invitados que poco a poco fueron comprendiendo que algo terrible había pasado. Pero lo que nadie sabía ese día, lo que ni siquiera la propia Valeria podría haber imaginado, es que Diego no había muerto, no había sido secuestrado, no había sufrido un accidente. Diego había planeado todo meticulosamente durante meses, había creado una nueva identidad, había conseguido documentos falsos y había comenzado una nueva vida a más de 2000 kilómetros de distancia, en Mérida, Yucatán. Y lo más devastador de todo, no estaba solo. Si estás escuchando esta historia desde México, déjame saber en los comentarios de qué ciudad nos estás acompañando. Si vienes de otro país, también queremos saber dónde estás. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video, porque historias como esta necesitan ser contadas para que otras personas no pasen por lo mismo que vivió Valeria. Valeria había conocido a Diego 3 años antes en una conferencia de marketing digital en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Ella trabajaba como coordinadora de eventos para una empresa de publicidad llamada Creativa Solutions, una compañía mediana pero respetada en el sector. Diego se presentó como consultor independiente especializado en redes sociales para empresas del sector turístico. Tenía 29 años, era alto, de complexión atlética, con ojos verdes que contrastaban perfectamente con su piel morena clara. Su sonrisa era cautivadora, de esas que hacen que una mujer se sienta como si fuera la única persona en el mundo cuando él la mira. Durante la conferencia, Diego se acercó a Valeria durante el coffee break. Le preguntó sobre su trabajo, mostró genuino interés en sus proyectos y cuando ella mencionó que estaba organizando un evento para una cadena hotelera de Cancún, él inmediatamente ofreció sus servicios de consultoría digital, pero no de manera agresiva o comercial. Lo hizo con esa naturalidad que solo tienen las personas realmente seguras de sí mismas. Intercambiaron tarjetas de presentación y esa misma noche Diego la invitó a cenar en un restaurante italiano cerca del hotel. La primera cita fue perfecta. Diego llegó puntual, vestido con un traje gris oscuro que se veía caro pero no ostentoso. Había reservado una mesa junto a la ventana, pidió vino tinto sin consultar la carta, como si supiera exactamente qué elegir, y durante toda la cena mantuvo una conversación inteligente y divertida. Le contó que había estudiado administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, que había trabajado en varias empresas multinacionales antes de independizarse y que su sueño era crear su propia agencia de marketing digital. Valeria se sintió inmediatamente atraída no solo por su físico, sino por su ambición, su seguridad y la manera en que la hacía sentir especial. Durante los siguientes meses, Diego fue el novio que toda mujer sueña tener. Llegaba a buscarla al trabajo con flores, no siempre rosas rojas, sino diferentes tipos de flores que había investigado que significaban algo especial. Una vez llegó con girasoles, porque había leído que representaban la lealtad. Otra vez, con tulipanes blancos, porque simbolizaban el perdón después de una pequeña discusión que habían tenido.
Recordaba cada detalle importante: el cumpleaños de doña Carmen, el aniversario de muerte del padre de Valeria, las fechas de exámenes importantes de Alejandra, la hermana menor que estudiaba Derecho en la Universidad de Guadalajara. Diego se integró a la familia Hernández de una manera que parecía completamente natural. Los domingos almorzaba en casa de doña Carmen, donde se había convertido en el favorito indiscutible. Ayudaba a lavar los platos después de comer, jugaba dominó con el tío Roberto y siempre traía algún postre especial de una pastelería francesa que había descubierto en el centro de Guadalajara. Doña Carmen, que había sido muy protectora con sus 3 hijas después de enviudar cuando Valeria tenía 15 años, aceptó a Diego como si fuera su propio hijo. Pero había pequeños detalles que, en retrospectiva, Valeria debería haber notado. Diego nunca hablaba mucho de su familia. Decía que sus padres vivían en Puebla, que su padre era contador y su madre ama de casa, que tenía un hermano menor que estudiaba ingeniería. Pero cuando Valeria sugería visitarlos o invitarlos a Guadalajara, Diego siempre tenía una excusa. Su padre estaba enfermo, su madre no viajaba bien, su hermano estaba en época de exámenes. Siempre algo que sonaba razonable, pero que nunca permitía un encuentro real. También estaba el tema de sus amigos. Diego tenía muchos contactos de trabajo, conocía a mucha gente en el ambiente del marketing y la publicidad, pero no tenía amigos cercanos. Cuando Valeria le preguntaba por qué no salían con sus amigos, él decía que prefería pasar el tiempo con ella, que era una persona más bien solitaria, que había tenido malas experiencias con amistades en el pasado. Nuevamente, explicaciones que sonaban lógicas, pero que creaban una especie de vacío alrededor de Diego que Valeria no supo interpretar en su momento. El departamento de Diego en la colonia americana era moderno y bien decorado, pero extrañamente impersonal. No había fotos familiares, no había recuerdos de viajes, no había libros que parecieran haber sido realmente leídos. Era como si Diego hubiera comprado todo nuevo y lo hubiera acomodado para crear la imagen de una vida que no tenía historia. Cuando Valeria comentaba esto, Diego decía que era una persona minimalista, que no le gustaba acumular cosas, que prefería vivir en el presente sin aferrarse al pasado. La propuesta de matrimonio llegó en diciembre de 2011, durante una cena en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México. Diego había planeado todo meticulosamente. Reservó una mesa privada, coordinó con el chef para que el anillo llegara escondido en el postre, y hasta había contratado a un violinista para que tocara La Llorona, la canción favorita de Valeria, en el momento exacto de la propuesta. Cuando Valeria encontró el anillo entre el chocolate y las flores comestibles del postre, se quedó sin palabras. Era un solitario de diamante de 2 quilates, montado en oro blanco, exactamente como ella había soñado desde niña. Diego se arrodilló junto a la mesa, tomó sus manos y le dijo las palabras que toda mujer quiere escuchar, que ella era el amor de su vida, que no podía imaginar un futuro sin ella, que quería construir una familia juntos y envejecer a su lado. Valeria lloró de felicidad, dijo que sí entre lágrimas, y esa noche se sintió como la mujer más afortunada del mundo. El anillo le quedaba perfecto, como si Diego hubiera sabido exactamente su talla. Más tarde se enteraría de que efectivamente la sabía, porque había estado planeando esa propuesta durante meses, estudiando cada detalle de sus gustos y preferencias con la precisión de un investigador. La planificación de la boda comenzó inmediatamente. Valeria había soñado con casarse en la parroquia de San José desde que era niña. Era la iglesia donde sus padres se habían casado, donde ella había hecho su primera comunión, donde había ido a misa todos los domingos con doña Carmen durante su infancia. El padre Martínez, que la había visto crecer, aceptó inmediatamente oficiar la ceremonia. La fecha se fijó para el 15 de junio de 2012,
Un viernes que según Diego sería perfecto porque no habría tanto tráfico como los sábados y los invitados podrían disfrutar mejor de la celebración. Diego participó activamente en todos los preparativos. Acompañó a Valeria a probar pasteles en las mejores pastelerías de Guadalajara. Opinó sobre la decoración floral. Sugirió el menú para la recepción que se haría en el salón de eventos del Hotel Villa Gans. Incluso ayudó a elegir la música para la ceremonia y la fiesta. Parecía tan emocionado como ella, tan comprometido con cada detalle, tan ansioso porque llegara el gran día. Doña Carmen comentaba constantemente lo afortunada que era Valeria de haber encontrado a un hombre tan atento y dedicado. Pero había momentos en los que Diego parecía distante, como si estuviera pensando en otra cosa. Valeria lo atribuía al estrés del trabajo. Diego había conseguido varios clientes importantes durante esos meses y parecía muy ocupado con proyectos que, según él, le darían la estabilidad económica necesaria para comenzar su vida matrimonial sin preocupaciones. Trabajaba hasta muy tarde, viajaba frecuentemente a diferentes ciudades de México para reunirse con clientes, y a veces pasaba días sin responder mensajes porque estaba en juntas importantes o en lugares con mala señal de celular. En marzo de 2012, 3 meses antes de la boda, Diego le dijo a Valeria que había conseguido un contrato muy importante con una cadena hotelera internacional que tenía propiedades en toda la Riviera Maya. El proyecto requería que viajara frecuentemente a Cancún y Mérida durante los siguientes meses, pero le aseguró que todo estaría terminado antes de la boda. De hecho, le dijo que ese contrato les daría la seguridad económica para comprar una casa más grande después de casarse y tal vez planear su luna de miel en Europa, como Valeria siempre había soñado. Durante abril y mayo, Diego efectivamente viajó mucho. A veces se iba por una semana completa, regresaba por unos días y volvía a partir. Valeria se encargó de la mayoría de los detalles finales de la boda, pero Diego siempre estaba disponible por teléfono para tomar decisiones importantes. Aprobó el menú final, confirmó la lista de invitados y hasta ayudó a elegir las flores para la decoración de la iglesia. Insistió especialmente en que fueran rosas blancas y rojas, porque según él simbolizaban la pureza del amor verdadero. La lista de invitados fue otro detalle que debería haber llamado la atención de Valeria. Por parte de Diego, solo estaban confirmados sus padres, su hermano y unos pocos colegas de trabajo. Cuando Valeria preguntaba por amigos de la infancia, compañeros de universidad o familiares más lejanos, Diego siempre tenía explicaciones razonables. Sus abuelos habían muerto, no mantenía contacto con primos lejanos, había perdido el contacto con amigos de la universidad después de mudarse tanto por trabajo. Su lista era sorprendentemente pequeña comparada con la de Valeria, que incluía a más de 150 personas entre familia, amigos de la infancia, compañeros de trabajo y conocidos de toda la vida. Una semana antes de la boda, Diego regresó de su último viaje de trabajo. Parecía cansado pero feliz. Le trajo a Valeria un collar de perlas que, según él, había comprado en una joyería de Mérida para que lo usara el día de la boda. Era hermoso, elegante y combinaba perfectamente con el vestido. Esa noche cenaron en casa de doña Carmen, como hacían todos los domingos, y Diego estuvo especialmente cariñoso y atento. Ayudó a lavar los platos, jugó cartas con las hermanas de Valeria, y antes de irse le dio un beso largo y tierno, diciéndole que no podía esperar a que fuera su esposa. La mañana del 15 de junio de 2012 amaneció perfecta. El cielo estaba despejado, con esas nubes blancas y esponjosas que parecen puestas ahí especialmente para hacer más hermosas las fotos de boda. En la casa de la familia Hernández, en la colonia Chapalita, el ambiente era de pura felicidad y nerviosismo. Valeria se había despertado a las 6 de la mañana, no por la alarma,
sino por la emoción. Era imposible seguir durmiendo cuando sabía que en unas pocas horas se convertiría en la señora de Ramírez. Doña Carmen había preparado un desayuno especial: café de olla con canela, pan dulce de la panadería La Esperanza, que estaba a 2 cuadras de la casa, fruta fresca y huevos rancheros. Pero Valeria apenas pudo comer. Los nervios le habían cerrado el estómago, aunque era un nerviosismo feliz, de esos que se sienten como mariposas revoloteando en el pecho. Sus hermanas, Mónica y Alejandra, habían llegado desde Monterrey y Tijuana, respectivamente, el día anterior. Y toda la casa se sentía llena de energía femenina y expectativa. A las 8 de la mañana llegó Lupita, la estilista que Valeria había contratado para el peinado y maquillaje. Era una mujer de unos 50 años, experta en bodas, que había trabajado con novias de las familias más importantes de Guadalajara. Mientras Lupita preparaba sus productos y herramientas en la habitación de Valeria, doña Carmen no paraba de tomar fotos con una cámara digital que había comprado especialmente para la ocasión. Quería documentar cada momento de la preparación de su hija menor. A las 10 de la mañana, Valeria intentó llamar a Diego para desearle buenos días y decirle lo emocionada que estaba. Su teléfono estaba apagado. No le dio importancia. Sabía que Diego era supersticioso con algunas tradiciones de boda. Había leído en internet que en algunas culturas los novios no deben hablar el día de la boda hasta verse en el altar, porque trae mala suerte. Pensó que tal vez Diego había decidido seguir esa tradición para que todo saliera perfecto. El proceso de arreglarse fue largo pero hermoso. Lupita trabajó durante 2 horas en el peinado, creando un recogido elegante con pequeñas flores blancas entretejidas que hacían juego con el velo de encaje que había pertenecido a la abuela de Valeria. El maquillaje fue sutil pero perfecto, resaltando sus ojos verdes y dándole a su piel un brillo natural que la hacía ver radiante. Mientras tanto, Mónica y Alejandra se arreglaban en la habitación de al lado, riéndose y contando historias de cuando eran niñas y jugaban a las bodas con muñecas. A las 12:30 llegó el momento de ponerse el vestido. Era una obra de arte, seda italiana con encaje francés, diseñado por una modista de la Ciudad de México que había trabajado para varias celebridades. El vestido había costado una fortuna, pero doña Carmen había insistido en que su hija menor merecía lo mejor para el día más importante de su vida. Tenía una cola de 3 metros y 40 botones de perla que recorrían toda la espalda. Mónica y Alejandra ayudaron a Valeria a ponérselo, mientras doña Carmen lloraba de emoción viendo a su bebé convertirse en una novia hermosa. Cuando Valeria se vio en el espejo de cuerpo completo de su habitación, se sintió como una princesa. El vestido le quedaba perfecto. El collar de perlas que Diego le había regalado complementaba el conjunto de manera ideal, y el velo caía como una cascada de encaje hasta el suelo. En ese momento, mientras su madre abrochaba cada uno de los botones de perla, Valeria pensó que era la mujer más afortunada del mundo. Estaba a punto de casarse con el hombre de sus sueños, en la iglesia de su infancia, rodeada de todas las personas que amaba. A la 1 de la tarde llegó el fotógrafo profesional que habían contratado. Era un hombre joven, especializado en bodas, que había estudiado fotografía en París y había regresado a México para montar su estudio. Comenzó a tomar fotos de Valeria en diferentes poses, sentada en la cama de su infancia, mirando por la ventana de su habitación, abrazando a su madre, riéndose con sus hermanas. Cada foto capturaba la felicidad pura que irradiaba en esos momentos. A las 2 de la tarde, 1 hora antes de la ceremonia, Valeria volvió a intentar llamar a Diego. Su teléfono seguía apagado. Esta vez sí se preocupó un poco, pero Mónica la tranquilizó diciéndole que probablemente estaba tan nervioso como ella y había decidido no usar el teléfono para concentrarse en prepararse.
Alejandra agregó que los hombres eran diferentes, que no necesitaban tanto tiempo para arreglarse y que seguramente Diego estaba en casa de algún amigo, tomando un tequila para calmar los nervios antes de ir a la iglesia. Si estás escuchando esta historia y alguna vez has sentido esa corazonada de que algo no está bien, pero has decidido ignorarla porque todo lo demás parece perfecto, déjame saber en los comentarios. A veces, nuestro instinto nos advierte de cosas que nuestra mente racional no quiere aceptar. El auto que los llevaría a la iglesia llegó puntualmente a las 2:30. Era un Cadillac clásico de color blanco, decorado con listones y flores, que el padrino de Valeria, su tío Roberto, había conseguido a través de un amigo que se dedicaba al alquiler de autos para eventos especiales. Valeria se subió cuidadosamente, tratando de no arrugar el vestido, mientras doña Carmen y sus hermanas se acomodaban en el asiento trasero. El trayecto hasta la iglesia de San José tomaba normalmente 15 minutos, pero ese día decidieron salir con tiempo extra para evitar cualquier contratiempo. Durante el camino, Valeria se sintió extrañamente tranquila. Los nervios de la mañana habían desaparecido, reemplazados por una sensación de paz y certeza. Miraba por la ventana las calles familiares de Guadalajara, pensando en cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En unas pocas horas sería una mujer casada, y en unos años tal vez sería madre. Se imaginaba viviendo en una casa más grande con Diego, organizando cenas familiares, celebrando Navidades juntos, envejeciendo lado a lado. Todo su futuro se extendía ante ella como un camino lleno de posibilidades hermosas. Cuando el auto se detuvo frente a la iglesia de San José a las 2:50, 10 minutos antes de la hora programada para la ceremonia, Valeria notó inmediatamente que algo estaba mal. La iglesia se veía extrañamente vacía por fuera. No había el bullicio típico de una boda. No había grupos de invitados conversando en la entrada, no había niños corriendo con sus trajes de domingo. Pero lo que más le llamó la atención fue que no veía a ninguno de los invitados de Diego, ni a sus padres, que supuestamente habían viajado desde Puebla, ni a su hermano menor, quien iba a ser el padrino, ni a los colegas de trabajo que habían confirmado su asistencia. Cuando Valeria bajó del auto frente a la iglesia de San José, el silencio que la recibió fue ensordecedor. Era el tipo de silencio que precede a las tragedias, aunque en ese momento ella aún no lo sabía. Sus invitados estaban ahí, la familia extendida, los amigos de la universidad, los compañeros de trabajo, los vecinos de toda la vida. Pero había una tensión en el aire que no correspondía con la alegría que debería haber en una boda. Las personas hablaban en voz baja, se miraban entre ellas con expresiones de preocupación, y cuando vieron llegar a Valeria, muchos desviaron la mirada como si no supieran qué decir. El padre Martínez se acercó inmediatamente a doña Carmen, con una expresión que Valeria nunca había visto antes en el rostro del sacerdote que la había visto crecer. Era una mezcla de preocupación, confusión y algo que parecía pena. Habló en voz baja con doña Carmen, quien inmediatamente palideció y se llevó una mano al pecho. Valeria, que aún estaba ajustándose el velo y organizando la cola de su vestido, no escuchó la conversación, pero vio el cambio en la expresión de su madre y supo que algo estaba terriblemente mal. El padre Martínez se acercó a Valeria con pasos lentos, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Le tomó las manos con suavidad y le dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Hija, Diego no ha llegado. Hemos estado esperando durante la última hora, pero no aparece. Su padrino tampoco está aquí, ni sus padres, ni ninguno de sus invitados. Hemos tratado de comunicarnos con él, pero su teléfono está apagado». Valeria se quedó paralizada. Las palabras del padre Martínez llegaron a sus oídos como si vinieran de muy lejos, como si estuviera escuchando una conversación en otro idioma que no podía entender completamente. Su primera reacción no fue pánico,
sino confusión. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez Diego había tenido un accidente de camino a la iglesia. Tal vez su auto se había descompuesto. Tal vez había habido un malentendido con la hora o el lugar. Tal vez sus padres se habían enfermado en el último momento y él había tenido que quedarse a cuidarlos. Doña Carmen se acercó a su hija y la abrazó con fuerza, pero Valeria se separó suavemente. No podía aceptar que algo estuviera mal. No ese día, no después de 3 años de relación perfecta, no después de meses de planificación meticulosa, no cuando todo había estado saliendo tan bien. Le pidió al padre Martínez que esperaran un poco más. Tal vez Diego estaba en camino, tal vez había tráfico, tal vez había tenido que resolver alguna emergencia de último momento, pero llegaría pronto. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se acercaban a doña Carmen para preguntar qué estaba pasando. Otros permanecían en sus lugares sin saber si debían quedarse o irse. Los niños, ajenos a la tensión, corrían entre los bancos de la iglesia con sus trajes de domingo, mientras sus padres los llamaban en voz baja para que se comportaran. El organista, que había estado practicando la marcha nupcial, dejó de tocar, y el silencio que siguió fue aún más perturbador que la música. Valeria decidió llamar a Diego desde el teléfono de su hermana Mónica. Su propio teléfono estaba en casa porque había decidido no llevarlo para no distraerse durante la ceremonia. Marcó el número que conocía de memoria, el número al que había llamado miles de veces durante los últimos 3 años. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego se fue directo al buzón de voz. La voz de Diego, grabada meses atrás, sonaba alegre y confiada. «Hola, has llamado a Diego Ramírez. No puedo contestar en este momento, pero deja tu mensaje y te regreso la llamada lo antes posible». Valeria colgó sin dejar mensaje y volvió a marcar. El mismo resultado, y otra vez, y otra vez. Cada llamada que iba al buzón de voz era como una puñalada en el pecho, pero ella seguía intentando, como si la persistencia pudiera hacer que Diego apareciera mágicamente. Mónica le quitó suavemente el teléfono de las manos y le dijo que tal vez era mejor esperar un poco más antes de seguir llamando. El padre Martínez sugirió que entraran a la iglesia para estar más cómodos mientras esperaban. Valeria caminó por el pasillo central de la iglesia, donde había planeado caminar hacia el altar tomada del brazo de su tío Roberto, quien haría las veces de padre en ausencia de su papá fallecido. Pero en lugar de caminar hacia la felicidad, caminaba hacia la incertidumbre más absoluta. Se sentó en el primer banco, con su vestido de seda extendiéndose a su alrededor como un mar blanco, y por primera vez desde que había llegado a la iglesia, permitió que la realidad comenzara a penetrar en su conciencia. Pasaron 30 minutos, luego 1 hora. Los invitados comenzaron a irse uno por uno, después de acercarse a Valeria para ofrecerle palabras de apoyo y promesas de que seguramente había una explicación razonable para lo que estaba pasando. Algunos dejaron sus regalos en una mesa que habían preparado para recibirlos. Otros se los llevaron de vuelta, sin saber qué era lo apropiado hacer en una situación tan extraña. A las 4:30 de la tarde, 1 hora y media después de la hora programada para la ceremonia, Valeria finalmente aceptó que Diego no iba a llegar, pero aún no podía aceptar que la hubiera abandonado intencionalmente. Tenía que haber pasado algo grave. Tenía que haber una emergencia. Tenía que haber una explicación que no fuera la más obvia y dolorosa. Le pidió a su tío Roberto que la llevara al departamento de Diego en la colonia americana. Tenía que verlo con sus propios ojos. Tenía que confirmar que no estaba ahí. Tenía que buscar pistas de lo que había pasado. El trayecto hasta el departamento de Diego fue silencioso. Valeria iba en el asiento trasero del auto de su tío, aún vestida de novia, con el velo recogido para que no se enredara,
mirando por la ventana las calles de Guadalajara que de repente le parecían extrañas y hostiles. Doña Carmen iba a su lado, tomándole la mano, sin decir nada porque no había palabras que pudieran hacer menos doloroso lo que estaba pasando. Cuando llegaron al edificio donde vivía Diego, Valeria subió corriendo las escaleras hasta el tercer piso, sin importarle que el vestido se enredara en los escalones. Tocó la puerta con desesperación, gritando el nombre de Diego, esperando escuchar su voz del otro lado diciéndole que todo estaba bien, que había habido un malentendido, que podían ir corriendo a la iglesia y casarse aunque fuera con 2 horas de retraso. Pero nadie respondió. El departamento estaba completamente silencioso. Valeria tenía una copia de la llave que Diego le había dado meses atrás para que pudiera entrar cuando él estuviera de viaje. Con manos temblorosas, abrió la puerta y entró al departamento que conocía tan bien. Lo que encontró ahí la dejó sin aliento y confirmó sus peores temores. El departamento de Diego estaba vacío. No completamente vacío, pero sí despojado de todo lo que realmente importaba. Su ropa había desaparecido del closet, dejando solo las perchas colgando como esqueletos de metal. Sus productos de aseo personal ya no estaban en el baño. Sus documentos importantes habían desaparecido del escritorio donde siempre los guardaba. Pero lo más perturbador era que había dejado cosas que cualquier persona normal se llevaría. Su televisión, su equipo de sonido, algunos libros, incluso dinero en efectivo que guardaba en un frasco en la cocina. Valeria caminó por el departamento como en trance, tocando los muebles que quedaban, buscando alguna pista, alguna nota, alguna explicación. En la mesa de la cocina encontró el teléfono celular de Diego, el mismo teléfono al que había estado llamando durante las últimas horas. Estaba apagado, y cuando lo encendió, vio que tenía 47 llamadas perdidas de ella, 23 de doña Carmen, 15 del padre Martínez, y varios mensajes de texto preguntando dónde estaba. Pero no había ningún mensaje saliente, ninguna explicación, ninguna despedida. Lo que más la desconcertó fue encontrar en el cajón de la mesa de noche todas las fotos que habían tomado juntos durante los 3 años de relación. Estaban ahí, perfectamente organizadas en un sobre manila, como si Diego las hubiera guardado cuidadosamente antes de irse. No las había roto, no las había tirado, simplemente las había dejado ahí, como recuerdos de una vida que había decidido abandonar. Entre las fotos encontró también el recibo de compra del anillo de compromiso. El anillo que le había costado, según el recibo, 180,000 pesos. Una cantidad enorme para alguien que supuestamente había estado ahorrando durante meses. Doña Carmen y el tío Roberto la encontraron sentada en el suelo de la sala, aún vestida de novia, rodeada de fotos y papeles, llorando por primera vez desde que había comenzado esa pesadilla. Ya no eran lágrimas de confusión o preocupación, eran lágrimas de comprensión. Diego no había tenido un accidente, no había habido una emergencia, no había habido un malentendido. Diego había planeado todo esto, había decidido desaparecer el día de su boda, dejándola plantada en el altar frente a 200 invitados, sin una explicación, sin una despedida, sin siquiera la cortesía de una nota. Los días que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Valeria. Doña Carmen se quedó con ella en su departamento, porque no podía soportar la idea de dejarla sola. Mónica y Alejandra cancelaron sus vuelos de regreso y se quedaron una semana más para acompañar a su hermana. Pero nada de lo que hacían o decían podía aliviar el dolor que Valeria sentía. No era solo el dolor de la pérdida, sino el dolor de la humillación, de la traición, de darse cuenta de que los últimos 3 años de su vida habían sido una mentira. La historia se extendió rápidamente por Guadalajara. En una ciudad donde todo el mundo conoce a todo el mundo,
La noticia de la novia, abandonada en el altar, se convirtió en el tema de conversación en oficinas, cafeterías, salones de belleza y reuniones familiares. Algunos expresaban compasión por Valeria, otros especulaban sobre qué habría pasado realmente, y unos pocos incluso sugerían que tal vez ella había hecho algo para provocar la huida de Diego. Los comentarios más crueles llegaban a sus oídos a través de conocidos bien intencionados que pensaban que debía saber lo que se estaba diciendo. Una semana después de la boda fallida, Valeria decidió contratar a un investigador privado. No podía seguir viviendo sin saber qué había pasado, sin entender por qué Diego había hecho lo que había hecho. Necesitaba respuestas, aunque fueran dolorosas. El investigador, un hombre de unos 60 años llamado licenciado Morales, que había trabajado durante décadas en casos de personas desaparecidas, le advirtió que a veces la verdad era más dolorosa que la incertidumbre. Pero Valeria insistió. Tenía que saber. El licenciado Morales comenzó su investigación con los datos básicos que Valeria le proporcionó sobre Diego. Pero desde el primer día se encontró con inconsistencias que le llamaron la atención. La dirección que Diego había dado como su lugar de trabajo no existía. La empresa de consultoría digital que supuestamente había fundado no estaba registrada en ningún lado. Los clientes importantes de los que siempre hablaba no tenían registro de haber trabajado con él. Era como si Diego Ramírez hubiera existido solo en la vida de Valeria, pero no tuviera presencia real en ningún otro lugar. Pero si hay algo que esta historia me ha enseñado, es que cuando alguien desaparece tan completamente de nuestras vidas, casi siempre es porque nunca estuvo realmente ahí en primer lugar. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que conoces a alguien perfectamente, solo para descubrir después que no sabías nada real sobre esa persona? La primera pista real llegó 2 semanas después, cuando el licenciado Morales descubrió que Diego había comprado un boleto de avión a Mérida, Yucatán, el mismo día de la boda. El boleto estaba a nombre de Diego Alejandro Morales, no Diego Ramírez. Ese fue el momento en que Valeria se dio cuenta de que ni siquiera conocía el verdadero nombre del hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida. Diego Ramírez era una identidad falsa, creada específicamente para engañarla a ella y a su familia. El investigador profundizó en la identidad de Diego Alejandro Morales, y lo que encontró fue aún más perturbador. Diego tenía 35 años. No 29, como le había dicho a Valeria. Había estado casado 2 veces antes, una vez en Puebla en 2005 y otra vez en Monterrey en 2008. Ambos matrimonios habían terminado en circunstancias extrañas. En el primer caso, había desaparecido después de 2 años de matrimonio, dejando a su esposa con deudas enormes que él había contraído en secreto. En el segundo caso, había vaciado las cuentas bancarias conjuntas y había desaparecido durante lo que se suponía que eran unas vacaciones románticas en Cancún. Pero lo más impactante de todo era que Diego Alejandro Morales tenía una orden de aprehensión en su contra por fraude y estafa. Había estado huyendo de la justicia durante años, cambiando de identidad, mudándose de ciudad, creando nuevas vidas con nuevas mujeres a las que engañaba sistemáticamente. Valeria no había sido su primera víctima. Era parte de un patrón que Diego había perfeccionado durante años. La investigación del licenciado Morales reveló una verdad que era mucho más siniestra de lo que Valeria había imaginado. Diego Alejandro Morales no era simplemente un hombre que había huido de su boda por miedo al compromiso. Era un estafador profesional que se especializaba en seducir mujeres exitosas, ganarse su confianza durante años y luego desaparecer con todo lo que pudiera llevarse. Su método era siempre el mismo: crear una identidad falsa, inventar una profesión respetable, integrarse completamente a la vida de su víctima y luego planear meticulosamente su escape. El investigador
había logrado rastrear al menos 5 identidades diferentes que Diego había usado en los últimos 10 años. En Puebla había sido Diego Alejandro Morales, consultor en turismo. En Monterrey había sido Diego Ramírez Morales, especialista en marketing inmobiliario. En Tijuana había sido Alejandro Diego Ramírez, asesor financiero. En cada ciudad había seducido a una mujer diferente, había vivido con ella durante años y había desaparecido en momentos cruciales, llevándose dinero, joyas o cualquier cosa de valor que pudiera convertir en efectivo rápidamente. Lo que más perturbó a Valeria fue descubrir que Diego había estado planeando su escape desde mucho antes de la boda. El investigador encontró evidencia de que había abierto cuentas bancarias en Mérida 6 meses antes de la fecha de la boda, usando su verdadera identidad. Había rentado un departamento en el centro histórico de Mérida 3 meses antes. Había conseguido un trabajo en una empresa de turismo de la ciudad 2 meses antes. Todo mientras le decía a Valeria que estaba trabajando en proyectos importantes para clientes de Guadalajara. Pero lo más doloroso fue descubrir que Diego no había estado solo en Mérida. El investigador encontró registros de que había llegado a la ciudad acompañado de una mujer llamada Carmen Leticia Vázquez, de 28 años, originaria de Veracruz. Carmen trabajaba como administradora en un hotel de lujo en la zona hotelera de Mérida. Y según los registros que el investigador pudo obtener, había estado viviendo con Diego desde 2 meses antes de la boda fallida de Valeria. La cronología era devastadora. Mientras Valeria planeaba su boda, elegía flores, probaba pasteles y soñaba con su futuro matrimonial, Diego ya estaba construyendo una nueva vida con otra mujer en otra ciudad. Los viajes de trabajo que había hecho durante abril y mayo no habían sido para reunirse con clientes. Habían sido para establecer su nueva identidad en Mérida, para conocer a Carmen, para seducirla y para preparar su escape de Guadalajara. El licenciado Morales le mostró a Valeria fotos que había obtenido a través de contactos en Mérida. En las fotos se veía a Diego, con el mismo rostro que ella había besado miles de veces, pero con una expresión de felicidad que parecía genuina mientras abrazaba a Carmen en diferentes lugares de Mérida. Estaban en restaurantes, en la playa, en el malecón, siempre sonriendo, siempre viéndose como una pareja enamorada. Las fotos estaban fechadas apenas 2 semanas después de la boda fallida de Valeria. Valeria se sintió físicamente enferma al ver esas fotos. No era solo que Diego la hubiera abandonado, era que la había reemplazado inmediatamente, como si los 3 años que habían pasado juntos no hubieran significado nada para él, como si ella hubiera sido simplemente un capítulo en un libro que él había decidido cerrar para comenzar uno nuevo. La facilidad con la que había pasado de una vida a otra, de una mujer a otra, de una identidad a otra, era aterradora. El investigador también descubrió que Diego había estado robando dinero de Valeria durante meses sin que ella se diera cuenta. Había usado la información personal que tenía sobre ella para solicitar tarjetas de crédito a su nombre. Había hecho retiros pequeños, pero constantes de las cuentas bancarias de ella, cantidades tan pequeñas que no llamaban la atención, pero que sumadas representaban más de 200,000 pesos. Había vendido algunas de las joyas que le había regalado, joyas que él mismo había comprado con el dinero robado de ella. La evidencia era abrumadora. Diego no solo había huido de la boda, había estado estafando a Valeria sistemáticamente durante meses, mientras planificaba meticulosamente su escape y su nueva vida con otra mujer. Todo lo que ella había creído sobre su relación había sido una mentira cuidadosamente construida. El amor que había sentido por él había sido real, pero el amor que él había fingido sentir por ella había sido completamente falso. Valeria decidió presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.
Tenía evidencia suficiente para acusar a Diego de fraude, robo y uso de identidad falsa, pero el proceso legal fue frustrante y lento. Diego había desaparecido completamente, y aunque las autoridades sabían que estaba en Mérida, no tenían recursos suficientes para una investigación interestatal compleja. Además, Diego había sido muy cuidadoso en no dejar evidencia directa de sus crímenes. Los meses que siguieron fueron de una depresión profunda para Valeria. No solo había perdido al hombre que amaba, sino que había descubierto que ese hombre nunca había existido realmente. Había sido víctima de una manipulación psicológica sofisticada que había durado años. Se sentía estúpida, humillada y completamente incapaz de confiar en su propio juicio. Si había sido tan fácil engañarla durante 3 años, ¿cómo podía estar segura de que no volvería a pasar? Doña Carmen se convirtió en su apoyo más importante durante esos meses oscuros. Había vendido algunas de sus joyas para ayudar a Valeria a pagar los gastos del investigador privado y los abogados. Había cancelado sus propios planes de jubilación para quedarse con su hija durante el tiempo que fuera necesario. Pero incluso doña Carmen se sentía culpable. Había aceptado a Diego como un hijo, había confiado en él completamente, había estado tan emocionada con la boda como la propia Valeria. También se sentía engañada y traicionada. Valeria comenzó a ir a terapia psicológica para tratar de procesar lo que había pasado. La psicóloga, la doctora Patricia Ruiz, le explicó que había sido víctima de lo que se conoce como love bombing y manipulación narcisista. Diego había usado técnicas psicológicas sofisticadas para crear una dependencia emocional, para hacer que Valeria se sintiera especial y amada, y para ganar su confianza completa antes de traicionarla. No había sido culpa de Valeria haber caído en la trampa. Diego era un experto en lo que hacía, pero entender intelectualmente lo que había pasado no hacía menos dolorosa la traición emocional. Valeria se despertaba todas las noches con pesadillas en las que revivía el día de la boda, en las que se veía a sí misma esperando en la iglesia, en las que escuchaba las voces de los invitados murmurando sobre lo que había pasado. Durante el día, cualquier cosa podía desencadenar recuerdos dolorosos. Una canción en la radio, el olor de las rosas, una pareja tomada de la mano en la calle. Los años pasaron lentamente para Valeria. Poco a poco, con la ayuda de la terapia, el apoyo incondicional de su familia y su propia determinación de no permitir que Diego destruyera completamente su vida, comenzó a reconstruirse. Cambió de trabajo, se mudó a un departamento nuevo y gradualmente empezó a socializar de nuevo. Pero nunca volvió a ser la misma persona que había sido antes de conocer a Diego. La traición había dejado cicatrices profundas en su capacidad de confiar, especialmente en los hombres. Durante los primeros 5 años después de la boda fallida, Valeria no tuvo ninguna relación romántica seria. Salía ocasionalmente con hombres que conocía a través del trabajo o de amigos, pero siempre mantenía una distancia emocional que hacía imposible cualquier conexión real. Analizaba obsesivamente cada palabra, cada gesto, cada detalle de comportamiento, buscando señales de que estaba siendo engañada de nuevo. La paranoia que Diego había creado en su vida se había convertido en una prisión emocional de la que no podía escapar. En 2017, 5 años después de la traición, Valeria conoció a Roberto Mendoza, un ingeniero civil de 38 años que trabajaba para el gobierno municipal de Guadalajara. Roberto era completamente diferente a Diego. Tímido, donde Diego había sido carismático, honesto hasta la brutalidad, donde Diego había sido encantadoramente evasivo, con una vida completamente transparente, donde Diego había sido misterioso. Roberto tenía amigos de la infancia que Valeria conoció desde el primer mes. Padres que la invitaron a comer a su casa, una historia personal que podía verificar con facilidad.
La relación con Roberto fue lenta y cuidadosa. Valeria le contó desde el principio lo que había pasado con Diego, y Roberto mostró una paciencia infinita con sus miedos y desconfianzas. Nunca se molestó cuando ella verificaba sus historias, cuando pedía conocer a sus amigos, cuando insistía en tener acceso completo a su vida. Entendía que la traición que había sufrido había sido tan profunda que necesitaba tiempo y evidencia constante para volver a confiar en alguien. Después de 2 años de relación, Roberto le propuso matrimonio. Pero Valeria no pudo decir que sí. La idea de otra boda, de otro vestido blanco, de otra iglesia llena de invitados, le provocaba ataques de pánico. Roberto aceptó su negativa con comprensión y siguieron viviendo juntos sin casarse, construyendo una vida estable y feliz, pero siempre marcada por las sombras del pasado de Valeria. En 2020, 8 años después de la traición de Diego, Valeria había logrado construir una vida relativamente normal. En 2020, 8 años después de la traición de Diego, Valeria había logrado construir una vida relativamente normal. Trabajaba como directora de marketing para una empresa de tecnología en Guadalajara. Vivía con Roberto en una casa pequeña pero acogedora en la colonia Providencia y había desarrollado una rutina que le daba estabilidad emocional. Pero nunca había dejado de preguntarse qué había sido de Diego. No porque lo extrañara o porque quisiera volver con él, sino porque necesitaba saber que había enfrentado las consecuencias de sus actos. El licenciado Morales, el investigador privado, había mantenido contacto esporádico con Valeria durante todos esos años. Cada 6 meses le enviaba un reporte breve sobre el caso, que técnicamente seguía abierto, aunque sin avances significativos. Diego había desaparecido completamente del radar después de 2013. No había más registros bancarios, no había más direcciones conocidas, no había más empleos registrados. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra, o hubiera aprendido a ser aún más cuidadoso en ocultar sus rastros. Pero en marzo de 2020, justo cuando el mundo comenzaba a cerrarse por la pandemia, Valeria recibió una llamada inesperada del licenciado Morales. Su voz sonaba emocionada de una manera que ella no había escuchado en años. Había encontrado algo. Una de sus fuentes en Mérida le había enviado información sobre un hombre que coincidía con la descripción de Diego, que estaba trabajando en una empresa de bienes raíces de lujo en la zona hotelera de Cancún. Pero lo más interesante era que estaba usando una nueva identidad: Alejandro Morales Vázquez. El apellido Vázquez era el mismo de Carmen, la mujer con quien Diego había estado viviendo en Mérida. El investigador sospechaba que se habían casado y que Diego había adoptado el apellido de ella como parte de su nueva identidad. Era una táctica inteligente. Usar el apellido de su nueva víctima le daba legitimidad a su identidad falsa y hacía más difícil rastrearlo desde sus identidades anteriores. Valeria sintió una mezcla extraña de emociones al escuchar esta información. Por un lado, estaba furiosa de saber que Diego había continuado con su vida como si nada hubiera pasado, probablemente engañando a Carmen de la misma manera que la había engañado a ella. Por otro lado, se sintió aliviada de saber que estaba vivo y que tal vez finalmente podría haber justicia, pero también sintió miedo. Realmente quería remover todo ese dolor del pasado. ¿Valía la pena perseguir a Diego después de tantos años? Roberto la apoyó completamente en su decisión de continuar con la investigación. Entendía que Valeria necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de manera definitiva, no solo emocionalmente, sino también legalmente. Le ofreció acompañarla a Cancún, si era necesario, pagar los gastos adicionales de la investigación, hacer lo que fuera necesario para ayudarla a encontrar la paz que había estado buscando durante 8 años. El licenciado Morales viajó a Cancún en abril de 2020, a pesar de las restricciones de la pandemia.
Trabajó con contactos locales para confirmar la identidad de Alejandro Morales Vázquez y para obtener evidencia fotográfica. Las fotos que envió a Valeria no dejaban lugar a dudas. Era Diego, 8 años mayor, con algunas canas en las sienes, pero definitivamente el mismo hombre que la había abandonado en el altar. En las fotos, Diego aparecía en eventos sociales de la empresa inmobiliaria, siempre elegantemente vestido, siempre sonriendo, siempre acompañado de Carmen, quien ahora llevaba un anillo de matrimonio en el dedo. Parecían una pareja exitosa y feliz. Diego había logrado, una vez más, reinventarse completamente y crear una nueva vida basada en mentiras. Pero esta vez, Valeria tenía la información y los recursos para hacer algo al respecto. ¿Alguna vez has sentido que la vida te debe una explicación? Que hay personas que han hecho daño y nunca han enfrentado las consecuencias. A veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, puede ser más satisfactoria de lo que imaginamos. El investigador también descubrió algo más. Diego estaba cometiendo los mismos fraudes en Cancún que había cometido en Guadalajara. Había usado la información personal de Carmen para obtener préstamos fraudulentos. Había estado desviando dinero de las cuentas de la empresa inmobiliaria donde trabajaba. Y había estado vendiendo propiedades que no existían a inversionistas extranjeros. Era el mismo patrón de siempre, pero a una escala mucho mayor. Valeria se dio cuenta de que tenía una oportunidad única. No solo podía obtener justicia por lo que Diego le había hecho a ella, sino que podía evitar que siguiera lastimando a otras personas. Carmen era tan víctima como ella había sido, aunque aún no lo sabía. Los inversionistas que estaban siendo estafados por Diego merecían saber la verdad. La empresa inmobiliaria tenía derecho a saber que tenían a un criminal trabajando para ellos. En mayo de 2020, Valeria tomó la decisión más difícil de su vida. Iba a viajar a Cancún para confrontar a Diego personalmente, no para vengarse, no para crear un escándalo, sino para asegurarse de que finalmente enfrentara las consecuencias de sus actos. Roberto insistió en acompañarla y juntos planearon un viaje que cambiaría todo. Pero antes de viajar, Valeria hizo algo que no había hecho en 8 años. Creó una cuenta de Instagram. Había evitado las redes sociales durante todos esos años porque le traían demasiados recuerdos dolorosos. Pero ahora las necesitaba como herramienta de investigación. Quería ver si Diego tenía presencia en redes sociales. Quería estudiar su nueva vida. Quería prepararse para el encuentro que sabía que sería inevitable. Lo que encontró en Instagram la dejó sin aliento. Diego tenía una cuenta activa bajo el nombre de Alejandro Morales, con más de 5,000 seguidores. Publicaba fotos regularmente de su vida en Cancún, cenas en restaurantes exclusivos, viajes a playas paradisíacas, eventos sociales de la empresa inmobiliaria y muchas fotos con Carmen. En las fotos se veía exitoso, feliz, completamente ajeno a las vidas que había destruido en el pasado. Pero lo que más la impactó fue una foto específica que Diego había publicado apenas una semana antes. Era una foto de él y Carmen en la playa, abrazados, sonriendo a la cámara, con un atardecer espectacular de fondo. El pie de foto decía: 8 años juntos, y cada día te amo más. Gracias por hacer de mi vida un paraíso. La fecha coincidía exactamente con el 8º aniversario de la boda fallida de Valeria. El 15 de junio de 2024, exactamente 12 años después del día que había cambiado su vida para siempre, Valeria estaba sentada en un café de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, a solo 45 minutos de Cancún, esperando el momento perfecto para ejecutar el plan que había estado preparando durante 4 años. No había venido sola. Roberto estaba con ella, así como el licenciado Morales y un equipo de abogados especializados en fraude financiero.
Pero lo más importante era que tenía el apoyo de las autoridades federales mexicanas, que finalmente habían decidido tomar en serio el caso de Diego Alejandro Morales después de años de evidencia acumulada. La investigación había revelado que Diego no era solo un estafador romántico. Era parte de una red más grande de fraude inmobiliario que había defraudado a cientos de inversionistas extranjeros por más de 50 millones de pesos. Su modus operandi había evolucionado. Ya no se limitaba a engañar mujeres individualmente, sino que había aprendido a usar sus habilidades de manipulación en el mundo de los bienes raíces de lujo, donde los márgenes de ganancia eran mucho mayores y las víctimas tenían más dinero que perder. Carmen Leticia Vázquez había sido tanto cómplice involuntaria como víctima. Durante los últimos 2 años, había comenzado a sospechar de las actividades de su esposo, especialmente cuando notó discrepancias en las cuentas bancarias y cuando algunos clientes comenzaron a quejarse de propiedades que habían pagado, pero que nunca habían recibido. Pero Diego había sido tan hábil manipulándola como lo había sido con Valeria, convenciéndola de que las acusaciones eran malentendidos o ataques de competidores envidiosos. El plan era simple, pero efectivo. Valeria se haría pasar por una inversionista estadounidense interesada en comprar una propiedad de lujo en la Riviera Maya. Había creado una identidad falsa completa, con documentos que la presentaban como Victoria Hernández, una empresaria de Los Ángeles con capital suficiente para una inversión importante. La ironía no se le escapaba. Estaba usando las mismas tácticas de engaño que Diego había perfeccionado, pero esta vez para hacer justicia. A las 3 de la tarde, Valeria entró a las oficinas de Paraíso Inmobiliario, la empresa donde Diego trabajaba como director de ventas internacionales. El edificio era impresionante, vidrio y acero, con vista al mar Caribe, decorado con muebles modernos y obras de arte que gritaban éxito y exclusividad. Diego había logrado, una vez más, posicionarse en el centro de un mundo de lujo y sofisticación que no le pertenecía, pero que había aprendido a habitar como si fuera suyo por derecho. Cuando Diego salió de su oficina para recibirla, Valeria sintió que el tiempo se detenía. Era él, sin lugar a dudas, pero transformado por 12 años de vida en el Caribe. Su piel estaba bronceada, su cabello tenía canas que le daban un aire distinguido, vestía un traje de lino blanco que le quedaba perfectamente. Seguía siendo atractivo, seguía teniendo esa sonrisa cautivadora que había enamorado a tantas mujeres. Pero ahora Valeria podía ver lo que no había podido ver 12 años antes: la falsedad detrás de la sonrisa, la calculación detrás del encanto, la frialdad detrás de los ojos que una vez había creído llenos de amor. Diego no la reconoció inmediatamente. Valeria había cambiado mucho en 12 años. Llevaba el cabello más corto y de un color diferente. Había perdido peso, usaba lentes de contacto en lugar de anteojos y su estilo de vestir era completamente diferente. Pero cuando ella se presentó como Victoria Hernández y Diego comenzó su presentación de ventas, Valeria pudo ver el momento exacto en que algo en su cerebro hizo clic y la reconoció. La expresión en el rostro de Diego fue de shock absoluto, seguido inmediatamente por pánico, y luego por esa sonrisa falsa que Valeria ahora podía identificar perfectamente. Trató de mantener la compostura, de continuar con la charada profesional, pero sus manos temblaban ligeramente mientras le mostraba los folletos de las propiedades disponibles. Valeria se dio cuenta de que Diego estaba calculando rápidamente sus opciones: huir inmediatamente, tratar de convencerla de que no dijera nada o intentar manipularla una vez más. La conversación que siguió fue surrealista. Diego intentó actuar como si nada hubiera pasado, como si fuera completamente normal encontrarse con la mujer que había abandonado en el altar 12 años antes. Le preguntó por su familia. Le dijo que se veía muy bien.
Incluso tuvo la audacia de preguntarle si se había casado finalmente. Valeria mantuvo su compostura, siguió interpretando el papel de la inversionista interesada, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y satisfacción al ver cómo Diego se desmoronaba lentamente. Cuando Diego se excusó para ir al baño, Valeria supo que iba a intentar escapar. Era su patrón de siempre. Cuando se sentía acorralado, desaparecía. Pero esta vez estaba preparada. Roberto y el licenciado Morales estaban esperando en el estacionamiento. Las autoridades federales tenían rodeado el edificio. No había escape posible. Diego regresó a la oficina después de 10 minutos, claramente habiendo tomado una decisión. Se sentó frente a Valeria y por primera vez en 12 años le habló con honestidad. Le dijo que sabía por qué estaba ahí, que había estado esperando este momento durante años, que había pensado en ella constantemente y que se arrepentía de lo que había hecho. Pero incluso en su confesión, Valeria podía detectar la manipulación. Diego estaba tratando de generar lástima, de apelar a los sentimientos que ella había tenido por él, de convencerla de que había cambiado. Valeria lo dejó hablar durante 20 minutos. Lo escuchó inventar excusas, justificaciones, promesas de reparar el daño que había causado. Y cuando terminó, ella simplemente le dijo: «Diego, o Alejandro, o como te llames ahora, vine aquí por una sola razón, para asegurarme de que finalmente pagues por todo lo que has hecho, no solo a mí, sino a Carmen, a todos los inversionistas que has estafado, a todas las mujeres cuyas vidas has destruido». En ese momento las autoridades federales entraron a la oficina. Diego fue arrestado por fraude, lavado de dinero, uso de identidad falsa y una docena de otros cargos que garantizaban que pasaría muchos años en prisión. Mientras se lo llevaban esposado, Diego miró a Valeria una última vez. Ya no había encanto en su mirada, ya no había manipulación. Solo había la expresión de un hombre que finalmente había sido atrapado y que sabía que su vida de mentiras había llegado a su fin. Carmen llegó a la oficina 1 hora después, cuando ya se había corrido la noticia del arresto. Valeria la esperaba. Fue una conversación difícil, dolorosa, pero necesaria. Carmen se enteró de que su esposo de 8 años era un criminal que había estado usando su identidad para cometer fraudes, que había estado casado antes, que toda su vida juntos había sido construida sobre mentiras. Pero también se enteró de que no estaba sola, de que había otras mujeres que habían pasado por lo mismo, de que había recursos legales y emocionales disponibles para ayudarla a reconstruir su vida. 3 años después, en 2027, Diego Alejandro Morales fue sentenciado a 25 años de prisión. Valeria estuvo presente en la lectura de la sentencia, no por venganza, sino por cierre. Cuando el juez leyó el veredicto, Valeria sintió que finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida. La justicia había llegado tarde, pero había llegado. Hoy, Valeria está casada con Roberto. Se casaron en una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de la casa de doña Carmen, rodeados solo de familia cercana y amigos verdaderos. No hubo vestido blanco elaborado, no hubo iglesia llena de invitados, no hubo gran celebración, pero hubo amor verdadero, honestidad y la paz que viene de saber que a veces, cuando menos lo esperamos, la vida nos da una segunda oportunidad de ser felices. Carmen también reconstruyó su vida. Regresó a Veracruz, abrió su propio negocio y con el tiempo encontró el amor verdadero con un hombre que la valora por quien realmente es. Ella y Valeria mantienen contacto, unidas por la experiencia compartida de haber sobrevivido a Diego Alejandro Morales. La historia de Diego nos enseña que hay personas en este mundo que ven el amor como una oportunidad de explotación, que usan nuestros sentimientos más puros para sus propios fines egoístas.
Pero también nos enseña que la verdad siempre sale a la luz, que la justicia puede llegar aunque sea tarde, y que es posible reconstruir una vida después de la traición más profunda. Si conoces a alguien que ha desaparecido de tu vida sin explicación, si has sido víctima de manipulación emocional, si sientes que alguien te debe una explicación que nunca llegó, recuerda que no estás solo. Tu historia también merece ser contada. Tu dolor también merece ser validado y tu futuro también merece ser feliz. A veces las personas que más daño nos hacen son las que mejor saben cómo amarnos. Pero el amor verdadero nunca lastima, nunca engaña, nunca desaparece sin explicación. El amor verdadero se queda, enfrenta los problemas y construye algo real y duradero. Todo lo demás es solo manipulación disfrazada de romance.